Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy desde el libro del Deuteronomio nos acompaña la iglesia y nos ayuda a reflexionar el capítulo 26 del 1 al 2 y luego del 4 al 10. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que el Señor tu Dios te da. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar que el Señor tu Dios elija para que habite allí tu nombre. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la depositará ante el altar del Señor tu Dios. Entonces declararás delante del Señor tu Dios: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Se estableció allí como extranjero con pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces invocamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Y así continúa, queridos amigos, en nuestra historia de salvación. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Mi padre, dice, es el credo de dónde provenimos. Era mi padre un arameo errante. Pero me voy a tupe en cuanto que yaguataya, yesacuaya, yesapeaja, peñandillara, nos da la clara evidencia, clara video, clara vista. Upeago escena, ya yesacua, ya yesapea. ¿Quiénes somos nosotros? La clara evidencia. Entonces, en este caminar es que nosotros vamos descubriendo, queridos hermanos, el valor inmenso y el amor tan misericordioso y enorme de Dios para con nosotros, pero que tiene una misión específica, esa misión que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Yandella Guatana, a través de sus mandamientos, de sus preceptos, para construir el reino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos como misión. Así es que, queridos hermanos, no seamos de aquellos angurrientos, no seamos de aquellos egoístas que al acaparar, al tener consigo solamente las riquezas y no hacer que esto se pueda distribuir entre todos, evidentemente que comenzamos a crear bolsones de pobreza, bolsones de ignorancia, bolsones de toda clase de injusticias. Mi padre era un arameo errante, pero como Dios lo ha tocado ahora, entramos a la tierra prometida, japeándola en el reino de Dios. Habe tierra prometida, ve upe veñan de ñaña pues no añan pa apoa lleva. Aupe verañan de yara y tañan en die para que vivamos en la justicia, vivamos en el amor y vivamos en la abundancia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.